Hola, ¿cómo estás? Hola Moni, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. No sabía si te decía María, si te decía Mayuyis. Me imagino que te dicen de todas las formas, ¿no? Aida Penagos es mi nombre, pero tengo múltiples apodos y Múltiples. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver, te puedo decir María, ¿te suena bien? Sí, bueno, listo. Entonces, bueno, buenas tardes. Pues hoy estamos buenas tardes. Aquí estoy desde Tampa, Estados Unidos, este año 2020-25 para la quinta edición de Grandma's March Event. Y pues hoy tenemos una invitada súper especial, que es María Adelaida Penagos. Es colombiana, es de Medellín. ¿Cierto que eres de Medellín? Sí. Y bueno, tiene un proyecto hermoso relacionado con pues, de las mujeres sabias, las mujeres viejas, las mujeres que llegan pues a esta edad, las abuelas, y es una artista muy especial y pues fue conectada por otra amiga, por Caro Restrepo, que me contó pues de su trabajo tan bonito y que ella misma se autodenomina como una mujer de múltiples facetas, pero todas atravesadas por el arte. Y pues yo la verdad no quiero hacer una super presentación. Yo sé que su propósito es que el arte para la cultura doméstica y la cultura doméstica para el arte. Entonces es un artista que ha tenido muchas exposiciones y una de las exposiciones que más me llamó la atención y que realmente pues por eso quise invitarla a, esta, a este espacio es Quiero ser vieja, así se llama, ¿no? Y tiene una conexión muy bonita pues con la cultura colombiana, de donde realmente pues este proyecto nació porque pues la inspiración está en mis abuelas que son colombianas, paisas y bueno, nada mejor que poder contar esa historia a través de los ojos de un artista. Entonces, bueno, bienvenida María, qué rico que estés en este espacio. Como te conté, la idea de esto siempre es una conversación muy informal, como dos amigas aquí tomándonos un café y pues contando tu historia. El tema de este año en inglés es de The Nurturing Essence of Home, Water and Wisdom, ¿sí? Entonces es como la esencia nutridora del hogar, agua y la sabiduría de las abuelas. Entonces, de alguna forma, pues llegaremos como también a tocar ese tema porque pues está todo relacionado. En tu obra vi mucho la casa, pintada de alguna forma, entonces rico que me contaras un poco sobre eso, porque sé que visitaste casas de alguna de estas mujeres y eso que, pues qué conexión tuvo y qué simbología tiene. Y bueno, ahí vamos encontrando las conexiones con el agua y pues la sabiduría de estas mujeres y de las abuelas. Pero antes que nada, pues cuéntame un poquito de ti, de tu historia, quién es María Adelaida Penagos y la conexión que de repente o en memorias o algo que sepas de tus abuelas. Sería rico entender, empezar por tu historia. sí, claro. Bueno, pues lo primero es muchas gracias, me encanta estar aquí. Estos espacios, siempre lo digo, que son muy representativos porque la obra precisamente que llevo trabajando en general, pues como lo que hago como artista, su objetivo también es trascender, ¿cierto? Lo que decías del arte para la cultura doméstica para el arte, ¿cierto? Llevar el arte a otros ámbitos ahora y el mensaje de lo que cada artista tiene. Yo creo que sí hay una responsabilidad hoy en día en explicar un poco más el mensaje. Por lo menos yo lo siento así, ¿cierto? Y yo me adjudiqué ese propósito de tener un mensaje más profundo y poderlo comunicar, ¿cierto? No solo con las obras, sino en estos espacios. Entonces, muchas gracias. María Adelaida, pues, como también dijiste, es una mujer, Sí. pero sí, muy multifacética, digamos, empecé mis primeros pinitos como después de la universidad en algo formal, en el diseño de modas. Siempre fui artista, siempre mi mamá me patrocinó el aprender autodidacta, muy autodidacta en las técnicas y en ese tipo de cosas. Y pues creo que ya en la parte interna y lo que va hacia adentro del arte también me caracterizó por siempre estar como cuestionándome cosas y eso le da como el tinte artístico a uno
Y bueno, pues estudié diseño, terminé, como te digo, generando muchos espacios, una marca de ropa entre ellos, pues experiencias, cursos y talleres de identidad creativa, donde está pues también y hace mucho significado el femenino que es Ujú. y gran, digamos que es el gran contenedor de todo esto, ¿cierto? De las abuelas, de las mujeres, es el femenino, tal, el aspecto femenino del humano, el aspecto femenino del mundo, el aspecto femenino de la sociedad, ¿cierto? Es más, trasciende más allá, pues como la obra y atraviesa eso. Qué lindo. Especialmente esta de Quiero ser vieja, esta serie, que Sí. ya tiempo, está enmarcada, como dices, en una investigación por los pueblos de Antioquia y las casas de estos pueblos y obviamente las mujeres que habitan en estas casas, ¿cierto? Entonces me voy por los pueblos, pues después de haber vivido también por fuera, llego a Colombia y después de estos 2 años, yo he trabajado también antes de irme de Colombia, trabajé también con comunidades artesanales indígenas y pues en esta ocasión decidí recorrer pueblos, no irme pues tan a la ancestralidad, que de ahí también viene mucho lo que dices y el legado y el femenino, ellos me lo han mostrado mucho, la ancestralidad y estos pueblos indígenas. Ya lo tenía pues como muy estudiado y quería pues estudiar algo más, digamos, como más cercano a esta civilización, y por eso me fui a los pueblos. Están en la mitad, estas mujeres están en la mitad con esta sabiduría de lo que viene de sus ancestros y de esa cultura indígena que nosotros tenemos como colombianos y obviamente este mundo occidental que nos empezamos a, digamos que en lo que nos empezamos a transformar, ¿cierto? El pueblo y Sí. el pueblo quedaron como en esa mitad. ¿Qué veo en ellas? Empiezo a hablar y a recorrerlas y en general me impacta y me agrada mucho lo bien que se sienten de ser mujeres, ¿cierto? Qué Nosotros ahora, en nuestra generación, y por lo menos yo, esto siempre es un referente y una confrontación conmigo misma, porque pues soy el punto de partida para la investigación. Y yo digo, si esta mujer de por lo menos la generación X, que un poco quiere, le toca, generación X somos las que tenemos más o menos entre 52 y 45 años, más 54, sí. que nos tocó como ese sándwich de dejar la casa para salir a estudiar ya así más masivamente incorporar digamos que el trabajo o por lo menos el horario laboral en nuestro día a día. Yo cuando estaba estudiando y cuando empecé a producir y a trabajar en esto de la moda, yo decía, esto va a ser imposible el día que yo me case y tenga hijos, esto cómo se coge, cómo es que uno puede al tiempo. Y ¿Cómo había cuadra todo esto? dedicada prácticamente solo al hogar, entonces para nosotros, y lo hablo por mí, pues sí, de pronto un poco por las de la generación, era una pregunta importante en ese momento. Hoy en día, pues Mucho. con todas las ayudas que tenemos y herramientas, pues es mucho más fácil. Y de ahí surge pues todo, todo ese cuestionamiento. Y yo veo en estas mujeres como esa satisfacción de ser la mujer y lo que el femenino significa. Y ahí te digo, y lo que el hogar significa, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a que el hogar es, bueno, me casé, tengo 2 hijos, casa y ya hay un hogar, ¿cierto? El hogar no siempre significa eso y menos ahora que yo sí veo, yo sí alcanzo a notar como esa evolución ahora y sí nos hemos ido a ese extremo, por algo yo también me lo cuestioné mucho, a ese extremo masculino, y a que la mujer se le valora por parecerse al hombre o por cumplir los roles del hombre o por salir a trabajar, que es un poco también algo impuesto, en el sentido de que no, digamos, que no se valora el otro aspecto, ¿cierto? De la misma manera y la misma sociedad y digamos que en el mundo en que estamos viviendo, valora mucho más la productividad, la producción, todo, la sociedad de consumo, hay que salir a producir afuera. Entonces, se valora más a la mujer por el hecho de parecerse al hombre o de parecerse o pues a esa estructura masculina, ¿cierto? O potencializar su, digamos, su lado masculino. Entonces yo las Sí. veo y
pues la verdad las valoran por haber sido las mujeres que fueron. Esto no es un tema de género, esto no es un tema de hombre y mujer como personas encontradas, no, es un tema de complemento, de esa energía femenina, porque está bien, podemos y tenemos el derecho de salir a trabajar y a estudiar y a disfrutar, perdón, muchas cosas y permearse no solo del hogar y de la casa, está súper claro, pero entonces esa energía femenina que la mujer soportaba y que la mujer nutría y que la mujer tejía en un hogar y en una comunidad como un pueblo, ¿dónde Sí, queda? ¿Cierto? sí, No es la mujer, el hombre, quién la va a suplantar, no es un tema de roles, es un tema de esa energía, lo que tú llamas ese hogar. Ese hogar está construido, como hay veces no hay papá, mamá y no hay hijo, y hay un hogar en una comunidad, porque hay unas mujeres que intrínsecamente ponen sus características al servicio de la comunidad, ¿cierto? Y las características son de todo lo que tiene que ver con contener, con mm, conectar, mm, ¿cierto? Con empatía singular del aspecto femenino, del humano. sí, sí, Entonces, cuando yo veo esto en ellas, digo, wow, definitivamente, ¿dónde está el femenino, cierto? ¿Dónde está el femenino? Y las veo ellas que han pasado por todo, ¿cierto? Porque te voy a decir, la violencia en Colombia, obviamente el Dios, machismo, cada bueno, historia. y ellas súper, no tan derrotadas como uno, la mujer, digamos que occidental de pronto, ni Mm, con tantos ni tantas confusiones mentales, ni dejando su familia a un lado para ser profesional, ni dejando lo profesional para hacer familia, porque ellas también aportan digamos que en la economía del hogar y aportaron en su momento. Y la verdad es esa la respuesta, que ellas tienen su aspecto femenino súper plantado y se sienten orgullosas de él y todo el pueblo, la comunidad, el hogar y la familia lo reconoce como tal, ¿cierto? El tema ahí es dónde está el femenino ahora, ¿cierto? ¿Dónde está el femenino que es ese que acoge y reúne? Entonces es para que no lo descuidemos, lo que la analogía que hago es, eh, si yo fuera a valorarme mucho como mujer y por mi aspecto totalmente femenino y quisiera aún quedarme en la casa, nutriendo la familia, los hijos, los vecinos y eso, ¿por qué no me pagaran por eso? O sea, cierto, es como, porque si yo estoy alimentando la base de la sociedad y total. deporte, que es un trabajo muy importante para que después no tengas que gastar en un psiquiatra, no tengas que, si me entiendes, el niño no tenga que ir a un reformatorio, el adolescente no tenga que ir a un psicólogo o más tarde el adulto irresponsable a una cárcel, pues ese es el tema, es como que nos valoraron por ir a salir a producir y parecernos un poco a los roles masculinos y no por el valor intrínseco de la mujer. Mm, Entonces, un tema muy largo, no es ni de feminismo, ni, ni de verdad de género, es de sentido común cuando uno es mamá también se da cuenta del tiempo que necesitamos y el tiempo es solo uno, ¿sí me entiendes? sí. No, me encanta de donde empiezas con esa, pues con esa conexión con esas mujeres de estos pueblos y cómo pues el hogar realmente acaba siendo la base de todo, ¿no? Como de, pues de una construcción de una sociedad, de los valores y no pues el hogar, la casa física, pero eso, la construcción de las conexiones, de la comunidad, de pues de cómo se cuida uno al otro, ¿no? Y creo que pues esa realmente es como el principio femenino de lo que realmente está faltando también en este mundo, ¿no? Y es muy bonito pues de la mirada, cómo lo traes y cómo lo conectas. Pero me entra mucho la curiosidad de dónde, o sea, ya yendo otra vez a tu historia, ¿cómo te conectas con esto? O sea, ¿de dónde surge la idea? ¿Cómo, por ejemplo, llegas a conectar esto como con tu propia historia, digamos así? No sé, alguna conexión con tu mamá, con tus abuelas. ¿Hay algo ahí que, pues, que viene, o el hecho de tú ser mamá? O sea, no sé de dónde conectas eso y cómo empiezas, como, bueno, ¿de dónde empiezo yo esta historia? ¿Por qué ¿por qué te llama la atención y por qué esas ganas de ir a hacer esa investigación y ir a la casa de estas mujeres?
Lo primero es que siempre, digamos que desde que hice mi posgrado, pues en el 2011, 2010, 2011, en arte me especialicé y como que me llegó esa información del cuestionarme, que era lo primero que yo tenía que hacer, era pararme en el mundo. Y de ahí, de yo analizarme y saber quién era, que era una mujer con estas características, pues empecé a conectar que tenía que saber mi historia, ¿cierto? Tenía que saber mi historia, mi linaje femenino, mi mamá se había muerto. Mm, Uno empieza como, uy, hay cosas que de pronto no tengo, se murió cuando yo tenía 22 años, pero yo ya tenía en ese momento 32. Pero sí, claro, tengo baches que quiero preguntar y no puedo, ¿de dónde vienen mis abuelas? O sea, empezó ahí en ese momento una curiosidad por descubrir mi linaje femenino y qué había sido, ¿cierto? Mis abuelas también muy ausentes, yo no tuve por parte de mi papá abuela, se murió cuando él era también joven, como de 20 años. ujú, Por parte de mi mamá, estuvo siempre muy enferma con esclerosis cerebral, entonces, pues no había una comunicación. claro. Eh, entonces, claro, empiezo a preguntar, empiezo a indagar y empiezo a hacer una investigación pues personal, familiar y a tratar de entender quién es uno en este mundo. Para uno saber quién es Mm. uno tiene que ir también un Que irse poco. a las raíces, así es. Ya soy esto de aquí para adelante, todas cargamos y cargamos, no, pues llevamos, porque ya la carga de pronto la soltamos, unos patrones y ciertas conductas que se repiten y todo esto. Entonces, al tratar de desenrollar todo esto, entendí que digamos que mi pasión y que definitivamente quería entender el porqué de la mujer en la sociedad de esa manera, el porqué de del estigma también, entender también para eso te toca entender también como el masculino, ¿cierto? El masculino de mi sociedad, el masculino paisa, y hacer una investigación alrededor de esto. Cuando decidí empezar a explorar los pueblos, ya, pues, o sea, 15 años después, yo igual seguí trabajando sobre el femenino, acerca del femenino, como te digo, en los pueblos, en las comunidades ancestrales indígenas también, mucho desde el femenino, pero en esta ocasión puntual empecé porque es mi departamento, ¿cierto? Entonces dije, voy a Ujú, recorrer los departamentos. Y claro, empieza a hacer mucho sentido verlas a ellas, así me imaginaba yo que eran mis abuelas, simplemente ya. como yo no abuela y la otra no pude como completar esa historia, yo decía, esto es lo que yo me imagino que era una abuela, mi mamá, o sea, la parte intermedia de mi mamá, de lo que yo obviamente pues sí tengo una historia que recuerdo pues claramente con mi mamá, y ya el resultado que soy yo, y fuera de eso, lo que es mi hija, yo tengo una hija en este momento de 10 años, y sí se va viendo toda esa trayectoria y cuando las oigo hablar a ellas, pues digo, primero, quiero ser vieja, si voy a ser ese reconocida como yo las veía eh, desde ese femenino, quiero seguir siendo, pues creciendo y siendo vieja, no tengo problema, porque también me estaba cuestionando mucho la edad, ¿cierto? Había llegado a mis 45 También. Mm, y yo ya decía, bueno, de aquí en adelante es ya la mitad de la vida, si me va bien. Entonces yo estaba en esa etapa de cuestionarme, llegué a la mitad de la vida, me fui a recorrer los pueblos, me encontré con ellas, o sea, yo no tenía, la idea era recorrerlos orgánicamente a ver qué surgía de esa inspiración y lo que me fui encontrando fue estas casas, lo que me llamaban la atención en las casas viejas y claro, me empezaron a invitar porque me veían por ahí, yo les decía que si podía tomar fotos y ya empecé a entablar y a entender que ellas salían a una hora a las ventanas, entonces en todos los pueblos me invitaban a ay, recorrer. no. Entonces yo así me imaginaba y les preguntaba y quería recrear esa abuela que yo no tuve. Mm, Y ahí se hace como ese impacto. Fuera de ser vieja, que esto es muy lindo, que sale después, yo un día digo espontáneamente la frase, no, pues yo entonces quiero ser vieja, pues yo que tenía un cuestionamiento que ya dije, no, pues ustedes están mejor que cualquiera, qué delicia, así me imagino yo que es el femenino, el materno, pues que no tuve la abuela, la mamá se me había muerto, o sea, siempre buscando ese hogar, queriendo ser hogar para muchas cosas, para muchas personas. Entonces, después, más tarde, hice como el clic y dije, a ver, es que ser vieja es ser mujer, porque aquí en Colombia, en varios países de Latinoamérica, le decimos a la mujer mm, esa vieja cosa, se le dice vieja a la mujer. Yo dije, sí. claro, quiero ser mujer
y pues todo hace sentido y todo cierra, ya el desarrollo, digamos que físico, plástico de la obra se da también a través de pintura y bordados y crochet y Ay, digamos, qué lindo. un lenguaje, digamos que muy rural y Ujú. de rurales de esta Antioquia, pero la parte conceptual, digamos que es lo que me llena 100% y donde encuentro mucho contenido, y ese es el link que encontré. Ya, sí, no, perfecto, qué tan lindo poder recrear, pues que no tuviste la oportunidad de tener esa conexión con las abuelas, que pues yo sí la tuve y bueno, la inspiración fueron de ellas, porque yo quería entender, ¿será que todo el mundo tuvo lo que yo tuve? Pero poderlo recrear a través de otras mujeres y poder encontrar eso, pues realmente, porque lo que dices, de la forma como lo hablas, es realmente, o sea, encontrar esa esencia de lo que significa la abuela, la mujer vieja, la mujer sabia, y poderlo, de alguna forma, lo siento como resignificar, porque esa cosa de ser vieja puede sonar muy despectiva, y sobre todo en América Latina, ¿no? Y creo que en muchas otras culturas, ¿no? A ser vieja por allá, pero querer ser vieja, pero en ese contexto de qué tan, pues qué tan bonito, o sea, de qué tanta sabiduría, de cómo nutren, de cómo ese femenino cuida, de cómo ese femenino contiene, y pues expresarlo a través del arte y pues y como lo traes con el bordado, con el crochet, no, me encanta, o sea, y todo este crochet bordado, pues ya entrando más en mi curiosidad personal, ¿esto es algo que tú haces o también hay otras personas que te, pues como que contribuyen en esta obra? ¿Cómo funciona? Pues como Yo, la construcción, sí. la parte, o sea, digamos que es un sistema con varias técnicas, por decirlo así. Sí. Entonces hay unos cuadros que son más pintura y encima un bordado que hago yo. Uh-huh. Ay, qué lindo. Con las frases claves de la obra que hay: quiero ser vieja, la paz solo es mental, una fruta es una flor vieja. Esa fue una frase que me dijo una de ellas y me pareció espectacular, porque siempre estamos viendo la flor, ¿cierto? Y la flor de la juventud, pero nada más delicioso que la fruta, y la fruta viene después de la flor. O sea, Viene después, así es. son en crochet y las hicieron también mujeres, o sea, yo no tengo el Ah, perfecto. Entonces digamos que esas me colaboraron ellas, mujeres de los pueblos, y hay otras piezas que sí, también hice yo, que representan la historia de niña-mujer, que son unos ataditos, los llamo yo. Es el típico atado de plantas que viene también de lo ancestral, donde la mujer curaba y hacía el mm. saumerio y todo esto, que todavía en los pueblos se conserva. Entonces yo hago como un híbrido entre en ese atado de hierbas y la decoración de las viejas, de las viejitas, en las casas, juntan todo. Ellas ya les importa la estética, que además crean una estética muy bonita. Sí. Van juntando lo que les regalan, el llaverito, la muestrica que le dieron en una feria, el regalito que le trajo el nieto, una foto de sus abuelos o padres, y van haciendo unas composiciones súper lindas. Entonces hice también son unos objetos escultóricos con los cuales también tengo Mm. unos talleres de hacer tu propio atadito, y es ese recorrido de niña a viejita con tu propia historia, ¿cierto? Yo lo hice con mi propia historia, con mis pertenencias y las de mi hija, y fui entretejiendo estos objetos y se forman unos ataditos. Eso es otro de las, digamos, técnicas que utilizo en la obra, pero en general la idea es que ojalá sigamos involucrando gente, ¿cierto? La Ay, construcción sí. de la obra me encanta. Sí. Pero entonces tu idea con esto y sobre todo pues como con estos talleres, porque pues me encanta que la obra está viva, o sea, no es simplemente la obra que hiciste a través de la investigación, sino pues esa construcción de un taller y involucrar a otras personas de pues de que traigan sus historias, hagan los ataditos, eso sigue pasando, o sea, y qué experiencias has tenido de la gente pues conectarse con esto de esta manera, pues de construir su historia. Sí, qué bonito. Pues no creyera de verdad que por eso las cosas cuando se hacen ritualizadas tienen Mm, sentido, porque uno sí, creyera que usar unos objetos y ya,
pero si tú dentro de este taller, digamos que lo enmarcas en ese ritual y en esa conciencia de construir tu historia o de construir tu historia, Sí. y sacas, porque hay una, digamos que hay más metodología dentro del taller, ¿cierto? Donde descubrimos y vamos al fondo de pronto del subconsciente y escribimos y todo esto, lo enmarcas dentro de eso, se vuelve un objeto de poder, se vuelve un, digamos que un amuleto para muchos, ¿cierto? Algo con mucho orgullo de poner y que la gente además piensa en la mayoría que no, digamos que no tienen las habilidades artísticas tan a flor de piel, Mm. piensa crear, y yo pienso todo lo contrario, nacimos y somos hechos para crear, el humano todo el tiempo está creando constantemente, entonces pues generar este objeto, es dar a luz algo, una idea, una creación, y fuera eso con tu historia es casi un hijo, la gente pues esto lo enmarca, lo quieren poner Ay, siempre en sus espacios más personales o más vistosos, pero más preciados. Eh, es realmente es mágico lo que sucede y realmente ellos alcanzan a hacer un, digamos, catarsis o un análisis profundo y de sanación muchas veces. bueno, me imagino. O sea, me conectas un poco. Yo una de mis, pues dentro de las muchas cosas que hago o ya hice, digamos, y lo tengo como guardado, digamos así. Yo trabajo con recursos humanos, entonces pues ese es mi trabajo virtual, formal, pues en el mundo corporativo. Ya llevo muchos años, pero una de las cosas que hice hace ya bastante tiempo fue que hice una maestría en arte terapia. Ah, Entonces, sí, o sea, tengo una conexión con el arte muy profunda que realmente viene de una de mis abuelas. Ella era súper artista, todo lo que tocaba, lo que hacía con las manos, pintaba, tejía, bordaba, pues eso vino mi mamá, mis tías, o sea, toda su generación. Yo desde chiquita estuve muy conectada con eso y siempre quise ser diseñadora, artista, pero por influencias, digamos, masculinas de mi papá me decía, no, eso es un hobby, eso es igual a su abuela y su mamá, eso es un hobby, pero eso no es un trabajo. Y me dejé influenciar y me fui por otro camino, ¿cierto? Pero nunca dejé el arte de lado. Entonces creo que esa fue la forma como de recuperarlo en algún momento. Y pues esa, digamos así, esa catarsis que dices que producen mucha gente, como un proceso pues casi terapéutico, y eso me estaba recordando algo que yo pues hace muchos años, digamos desde mis abuelas, una de mis abuelas Rosita era pues muy artista, me conecto con ella mucho, pues con el arte, mi mamá, mis tías, todo pues viene como de un linaje de varias artistas y pues siempre con muchas ganas de ser artista, diseñadora, creo que frustrada porque me fui por otro camino, ¿no? Estudié negocios internacionales y bueno, trabajo en el mundo corporativo y por cosas de mi papá del lado masculino me dejé influenciar. Pero en algún momento pues regreso al arte, me reconecto haciendo una maestría en arte terapia. Entonces, pues cuando cuentas sobre ese proceso que realmente pues es un proceso terapéutico que para mí el arte tiene tiene un poder transformador enorme, pues me encanta cómo tu obra pues trasciende de ser una obra que las personas pueden ir, experimentar y sentir, pero pues realmente transformarla y verla su propia obra, ¿no? Pues de construir su propio atadito, de construir su propia historia, de crear su propia arte, ¿no? Su propia expresión de lo que es pues esa historia y de, pues de niña a mujer o pues, de niña a mujer sabia. Entonces, pues me encanta cómo transformas ese proceso en algo, pues creo que va más allá y que es terapéutico. Me encanta. sí, el arte terapia, digamos que sí, o Sí. sea, nos empezamos a dar cuenta cuando salió, digamos, esa especialización, porque es nueva relativamente, Mm. pero eso ya existía, o sea, el crear, primero que todo, sacar algo de adentro hacia afuera es demasiado liberador, ¿cierto? Y es un proceso de creación y de soltar, ¿cierto? El soltar. Dejar y permearte también por transformar una idea, ¿cierto? Que tienes
y de pronto llevarla a otro nivel cuando ya, digamos, uno hace arte, digamos, más periódicamente o más como con un sentido más allá de querer solo expresar, sino de impactar y de generar sobre todo preguntas, que es mi caso. A mí me gusta generar preguntas, generármelas, digamos, no tanto respondérmelas porque salen más preguntas. Ahí también hay un sentido terapéutico, digamos, existencialista o filosófico, o bueno, poniéndole un poquito más a este universo del arte. Y el tema también de cuando uno está en el proceso inmerso de la vida, que es estar ahí presente, ¿cierto? Creo que por muchos lados se convierte en terapia, ¿cierto? Sí. Sirve o es herramienta para muchas cosas, así como tú lo dices. Y esa parte que estudiaste, que me genera mi curiosidad de arte terapia, ¿estudiaste para formarte o para ti misma? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en el fondo lo hice para mí misma, porque yo sentía una necesidad de conectarme con el arte de nuevo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que quería conectarme con el arte de una forma que yo, obvio, que yo aprendiera, que yo me conectara con el arte, pero de que de alguna forma yo lo pudiera usar para otras personas. Como yo estudié negocios internacionales y terminé en, pues digamos, en la carrera de recursos humanos, en algún momento sentí como una necesidad y una falta como de ese lado, como más, digamos así, de la psicología, ¿no? De entender más al ser humano, pues había personas que me venían a buscar a pedir consejos y pues yo desde mi intuición, desde el amor lo hacía, pero yo decía, más allá no tengo ningún recurso. Entonces así empecé a buscar como, bueno, yo qué podría estudiar para apoyar, pero yo dije, no, yo no quiero estudiar psicología. Y cuando encontré pues este curso, yo vivía en Brasil, era un curso que es relacionado con la psicología junguiana, pues porque Jung pues tiene mucha relación con la simbología, con el arte, con los mitos. Entonces era como una maestría donde uno se especializaba al final, se podía especializar en varios ramos y una de ellos era pues como arte terapeuta. Entonces yo dije, no, pues esto es, ¿no? Pues además que me va a dar fundamentos, porque la verdad tenía fundamentos de la psicología junguiana, que también es muy usada en el mundo organizacional, pues tiene toda la parte del arte que de verdad en algunos ambientes corporativos pues la he podido, digamos así, como implementar, ¿no? Donde las empresas tienen mentalidad más abierta, pues he hecho sesiones con líderes y ha sido pues todo no, la verdad ha sido toda una experiencia súper interesante. Entonces creo que sí, empezó por una curiosidad mía, una gana de conectarme con el arte, pero de alguna forma poder pues ayudar a otros a través como de esa, ¿sí? De esa forma de Claro, expresión, digámoslo siempre así. esa parte de lo otro finalmente el arte es una forma de comunicarse y uno siempre pues Sí, se está comunicando con uno mismo, pero también busca comunicar al otro, ¿cierto? Entonces, más esa arte terapia, uno sí, también es una herramienta hacia lo interno y hacia lo externo. Y lo que dices de la psicología junguiana también trabaja, que es otro aspecto bien interesante del arte y sale mucho en este tipo de ejercicios que hago con los talleres, y es el subconsciente, ¿cierto? Porque mm, muchas tenemos conscientes cosas y pedazos de la historia y de nuestra propia historia, pero hay muchos que están más allá y se revelan, se revelan solos en estos procesos y uno no sabe dónde salen y pues es el subconsciente manifestándose, ¿cierto? Entonces sí, así el arte yo creo que por donde uno lo mire no son sino buenas herramientas, por el lado más profesional o por el lado más recreativo, por el lado más introspectivo, son buenas herramientas y es hora pues de que el arte haga más parte de la vida y el cotidiano de las personas, ¿cierto? total. Las abuelas, digamos, entre esta artesanía y el arte que ellas hacían, pues porque muchas tejían, muchas hacían, pintaban o hacían, digamos, mucho trabajo manual, eh, pues esta sabiduría y este costurero, por ejemplo,
cuando se reúnen Sí. una terapia psicológica, ¿cierto? Entonces ahí también se un poco esa finalidad del arte o de la artesanía, si se quiere, casera y del hogar, pues es que el artesanía del hogar, que es a lo que íbamos del propósito un poco de mi obra, es que es en el hogar y es en la cultura doméstica, que es donde nace todo, o sea, si tú no tienes una cultura dentro de tu propia organización doméstica, sea tú con tu mascota, pero es una cultura todo y ahí y yo creo que eso le da alas a un montón ya de, digamos, de comunidades que va creciendo en anillo. Si desde ahí conservamos como ciertos valores y ciertas lógicas, porque pues para no ponerlo como en términos morales, pero sí hay ciertas lógicas que uno puede leer y lo mismo con la naturaleza. Hay unas leyes que tú lees en la naturaleza, esto digamos que es más profundo ya en las comunidades indígenas y uno lo ve así, pero uno aplica eso mismo si no estás rodeado de naturaleza 100%, tú aplica tu lógica en tu espacio, ¿cierto? Muchas veces, y ahora tendemos a decir que no, que está afuera, lo mismo, buscando siempre afuera, ¿no? Y en la naturaleza vamos a encontrar la solución y sí, en la naturaleza hay una conexión importante, pero las leyes y la lógica está siempre en el día a día de tu organización, de tu entorno. Sí, ese es el hogar. Entonces el hogar, no importa dónde esté, mientras tú le tengas identificada esa lógica y ese fluir de cómo va a funcionar para ti. Sí, no, perfecto. O sea, y esa conexión con ese mundo femenino, realmente, pues la energía femenina de la forma que yo la veo y la he ido encontrando, pues como para complementar lo que estabas diciendo, es una energía muy creadora, pues, o sea, al final la energía femenina es crear otra vida, es crear cosas nuevas, es crear a través del arte. Entonces, pues conectarse con el arte, pues es conectarse con esa energía, ¿no? Es conectarse con esa, pues sí, con ese poder transformador. Y creo, como dices, de estas mujeres tienen ese poder de, pues, de enseñar y desde el hogar o desde lo más básico, pues conectarnos a los seres humanos con eso, ¿no? Porque pues de alguna forma nos vamos como desprendiendo cuando somos chiquitos, todos de alguna forma pintamos o hacemos cosas con barro en el colegio, pero todos nos vamos desconectando pues como de ese poder creativo, ¿no? De ese poder de imaginar y de eso, y creo que eso viene mucho del hogar, de cuando somos chiquitos, de cuando nos conectamos en la casa de la abuela, de cuando imaginamos cosas o jugamos con otros y nos vamos desconectando de eso, pues y la importancia que tiene recuperar eso, yo creo que es fundamental. Y yo también soy fiel creyente de que el arte pues reconecta todo, pues como lo esencial, sí, lo Reconectarlo es, esencial de ser humano. Sí. sí, es parte de cuando somos pequeños que todos recordamos que éramos, digamos que teníamos más contacto con el arte, pues es un poco eso, es en el día a día, o sea, el niño está creando en el día a día, Mm, es mm, siempre en función de eso y pues sí, nos ponían a la mano de pronto más herramientas para generar un arte plástica, que más grandes estudiando otra cosa uno no la tiene tan a la mano, pero es sí, porque es no. esa entre el juego, la imaginación y el resultado, ¿cierto? Mm, Ahí se ve un resultado rápido, inmediato y fácil y físico. Entonces, ese es el crear. Después se vuelve, el crear también está intelectualmente, o sea, el ser humano crea a partir de sus ideas y, digamos de sus conceptos, de sus conclusiones, y uno integra más adelante más esa parte intelectual de pronto, y de pronto se queda ahí y ya no tiene como la transversalidad de volverla algo real físico, y eso es lo que pasa, es esa desconexión. Yo creo que nos vamos más hacia la parte mental y hacia esa creación solo mental, porque pues finalmente tú en tu es, trabajo estás todo el día, sí, siempre digamos. creando, sí. Exacto, eso es lo que nos mantiene también vivos. Yo digo que de verdad el ser humano vino a crear y si no, si consume más de lo que crea, tiene un desbalance ahí en el Mm, significado de la vida, ¿cierto? Entonces ahí, por eso hay que motivarse siempre a estar creando. Es más sí. intelectualmente en algunos momentos de la vida, pero siempre será bueno volver a la parte física y hacerla transversal.
No, me encanta. ¿De qué manera? Y también otra, pues, curiosidad, ves que tu trabajo acaba impactando en tu hija? Pues tienes una hija, mujer, es una niña de 10 años. Cuando ve todo este trabajo, pues, de las señoras, eh, lo ve reflejado en tu arte, de las varias historias, pues, ¿qué ves en ella? Pues, ¿de qué comentarios, de qué dice? Pues, porque es muy interesante porque para mí todo este trabajo que se hace de creación, pues desde lo que yo hago, por ejemplo, con estas historias y recolectar, ¿no? Conocimiento, historia, sabiduría en estos espacios, pues yo siempre pienso, esto va a quedar para las próximas generaciones, ¿cierto? Y al final, Total. pues eso es en lo que yo pienso, o sea, no solo para mí, no es solo para ti o para el público, pero pues para las próximas generaciones. Entonces, pues me encantaría entender un poco de tu hija, como de qué ves, de qué forma se Sí, nutre ella primero de eso. está dada, pues en el proceso porque pues yo vivo con ella y somos ella y yo. Qué belleza. Entonces le toca ver todo, le tocó acompañarme a varios pueblos refunfuñando y después no entendía, pero pues obvio los niños se entretienen en todo y porque estamos aquí hablando, pero ella juega por ahí, o sea, también momentos muy lindos de que ella reconociera su territorio, ¿cierto? Para ella, pues le Sí. quedará en su memoria, en su bagaje, recorrer un poco el territorio, entonces ha visto como el proceso, entiende perfectamente que es el concepto de vieja, de viejita, de sabia, ¿cierto? Y el concepto de mujer. Yo tengo unas camisetas que dicen quiero ser vieja, es parte como de la obra, y Ujú. ella se va al colegio con esa camiseta. Al principio, la primera se le burlaron porque mira cómo es de peyorativo el nombre vieja, pues digamos que Increíble. Sí. se le burlaban a los amigos. Mamá, es que yo les he tratado de explicar que es que vieja, porque los niños no utilizan ese lenguaje de referirse a una. Entonces, imagínate ella tratando de explicar fuera eso que no era de ser viejita, sino era de que es que vieja es ser mujer, porque los grandes le dicen a una mujer esa vieja tal cosa, pues los niños dicen niña y niño, pues no dicen vieja todavía. Pero lo más impactante es que ella con orgullo, o sea, ella trató de explicar, o sea, y se la siguió poniendo y ya todos entendieron y ya las amiguitas querían también camiseta de quiero ser vieja, o sea, Ay, es no, muy, lo máximo. se empieza a desestigmatizar también la palabra, lo que tú dices, pues, pero es que eso es muy agresivo, pero ¿cómo así? Es como si le dijeran quiero ser niño, eso es muy agresivo, ¿no? O quiero ser No, joven, por siempre, o sea, es una característica, es algo que nos va a pasar, es algo que nos tenemos que reconciliar primero con la muerte, porque pues va a pasar, segundo con, pues, con que vamos a envejecer, envejecer, sí, eso. y por más que ahora esté, pues, el que quiere durar vivo 140 años, lo que sea, no importa ni siquiera el tiempo, pues ahora no conocemos otro estilo de vida ni nos hemos perpetuado hasta ahora, entonces, pues, esa es una característica, digamos, normal, es como si fuera peyorativo decir quiero ser niño. Claro. Entonces, Es es parte de ser humano, ¿no? Sí. darle una dignidad y ella lo entendió perfecto, se lo goza y explica y ya sabe. Ay, Que en la obra, por ejemplo, ahorita que hablabas que viste casas, viste vasijas, la obra tiene gráficamente elementos muy representativos de lo que representa el hogar y el femenino. Entonces, sí, son las casitas, por ejemplo, las vasijas representan pues todo lo que uno ve en las casas de las pues, o en las casas, pero en las viejitas las ve muy presentes, que son los floreros, la jarra, todo lo que contiene el agua, que también es como el útero, ¿cierto? El contenido. mm, Entonces ahí eso está siempre presente en la obra, las vasijas que como floreros o como jarras o como vasos que contienen, y está el útero, claramente gráficamente está el útero, y esa conexión también es importante hacerla a nivel subconsciente, ¿cierto? Nosotros somos un contenedor, el útero es un contenedor, contiene total. y la que da vida, pues flotamos en agua. Entonces ahí cierra como el concepto no por casualidad estamos trabajando los mismos temas en este año. No. No, muy interesante. O sea, y la historia, la verdad, pues me parece interesante porque esta es la primera que hago, la primera entrevista, y como todos los años, como te contaba antes, yo tengo pues como una forma intuitiva de traer el tema del año, ¿cierto? Como algo
algo que me conecte, algo que llegue de forma intuitiva, pues creo mucho en eso y fue la forma como llegó este proyecto a mi vida. Y resulta que el año pasado, pues yo vivo en la Florida, en Tampa, y el año pasado, pues hubo, como todos los años, hay varios huracanes en la Florida. Y resulta que lo que pasó el año pasado fue que el huracán, lo que llegó no fue viento, sino fue agua. El agua fue un huracán que venía para Tampa, el huracán se desvió, la verdad no se desvió, él no entró en Tampa, sino que siguió derecho para el norte, ¿sí? Para Carolina del Norte y todo lo demás. Pero lo que hizo este huracán es que pues con la fuerza trajo todo el agua para dentro de Tampa y pues se inundó mucha parte de Tampa, incluyendo mi casa. Entonces fue un proceso que pues como que yo nunca me imaginé esto de la casa, del agua, de cómo afecta, que claro, pues se inundó la casa, entonces nos quedamos sin casa 5 meses, pero entonces fue toda una reflexión del significado de la casa, o sea, no teníamos un lugar, sí, que era nuestro hogar, pues nos tuvimos que ir por 5 meses porque pues las cosas, todo se inundó, todo se perdió, pero en ese proceso de que todo se inundó y todo se perdió y que el agua entró, fue un momento de reencontrar a través de esa inundación, pues como de que se inundó todo, un montón de recuerdos y memorias, sí, que yo hacía mucho no las había abierto, estaban en cajas, entonces como que el agua me trajo de vuelta o de regalo en un momento, pues en un momento difícil, de una forma difícil, pero pues fue como esa reconexión con un montón de cosas, ¿cierto? Con memorias de dónde yo vengo, de quién yo soy, con cosas que no reencontraba y empezar a hacer una reflexión sobre lo que significa la casa, sobre qué significa el hogar más allá de la casa física. Y esa conexión con el agua y esa conexión del agua como ella destruye, pero ella crea y como ella trae cosas y como ella es femenino. Entonces fue interesante porque yo dije, no, esto va más allá, o sea, yo quiero entender cuál es la relación con este símbolo del hogar, con el símbolo del agua y obvio pues con la sabiduría de las abuelas. Entonces, está, pues de alguna forma sí, todo esto se conecta por diversas maneras y es muy interesante cómo llegan las conexiones. Mira, te hago un aporte ahí que me parece interesante. Como te comenté, yo he trabajado con varias comunidades indígenas y mucho con la Sierra Nevada de Santa Marta, con los indígenas de la sierra, y Sí. ellos, inclusive con todas las catástrofes que están pasando, el agua, tienen ya su interpretación. Ellos siempre han dicho el agua ordena, o sea, el agua ordena. Entonces, no lo ven como una catástrofe, perdón, dicen el mundo se está ordenando. Y también, pues no sabía de una persona que le pasó, porque yo veía las inundaciones y todo, y ese era el mundo se está ordenando, dicen ellos. Entonces, mira que sí, te ordenaron, te volvieron Sí. a empezar y pues sí, el agua ordena y la mujer es la que ordena o da orden, por decir así, porque el hombre o pues femenino, masculino, para no hablar de hombre o mujer, pero el masculino es más estructura y más ir de un punto A un punto B. Digamos, el femenino es el que le da lógica a ese recorrido, entonces ordena en ese recorrido, no es solo la meta, no es solo llegar, sino cómo vamos a llegar y ese orden. Y es el caos también, porque entonces el femenino es el que recorre, porque si no recorre, pues no crea, no hay un punto de intersección donde te hagas una pregunta, donde no creas, si solo es ir de un punto A a un punto B, que es la línea De recta o acuerdo. entonces, claro, el femenino es caos, pero es orden, ¿cierto? Porque es donde se genera esa creación, donde se genera la pregunta, donde se genera el desorden para volver al orden. Entonces, en ese sentido, mira que el agua es fluir y el agua es, pues, para todos lados, y si desordena, destruye, pero crea y también da orden. Así es. No, muy interesante las conexiones, me encanta. Y yo creo que para ir pues ya encerrando un poco, tengo una última curiosidad y es de todas las historias, o sea, esas conexiones que tuviste, ¿no? Con las diversas, digamos así, llamémosles mujeres, mujeres sabias, mujeres viejas. ¿Hay alguna historia en particular que te haya, no sé, que te haya
llamado la atención, que te hubieras conectado más con ella y obvio, no tienes que decir nombres si no quieres, pero pues algo en particular que reencontraste algo ahí, que aprendiste algo, porque sí, yo también, o sea, yo venía diciendo un poco de cómo para mí este espacio es una recolección de historias y pues sé que tu arte también, recolectas historias y las transformas pues en tu expresión, pero pues para ti, para María Laida, ¿cuál fue esa historia pues, que te conectó, no sé, que te llamó la atención? Pues en particular, pues sí hablé muy profundo con una mujer que, digamos, le había tocado como todo junto, ¿cierto? Porque no a Sí, todas, sí. todo, pero la violencia en este país de la época de los 80, 90, ella con ya hijos medio grandes y al mismo tiempo la hija queda en embarazo y al mismo tiempo le violan a la otra hija y al mismo tiempo el hijo se y al mismo tiempo, o sea, que esa fue la que concluyó, o sea, porque yo dije, no, imposible, o sea, a mí personalmente también me pasaron muchas cosas, digamos, en esa época y atravesando una adolescencia, Uy, sí. digamos, muy pesado para lo normal, digamos, de cualquier evolución. Mm, pues que tenga uno tantas cosas concentradas en unas épocas tan difíciles. Y ella, o sea, le había pasado todo, todo lo que uno ve como una catástrofe le ha pasado durante su vida, ¿cierto? Y a nivel familiar, pues como a nivel de estructura. Y aún así ella estaba perfecta, seguía siendo el soporte del hogar, seguía siendo la que reconstruyó eso que deja la Okay. vida destruye. Y ella me dice, entonces yo, pues yo le digo, yo no puedo creer, o sea, a mí me ha pasado lo mismo y la verdad a mí me ha dado muy duro muchas cosas, yo es, pues tener la hija y entonces pensar que uno de pronto le pase lo mismo que le pasó, o sea, con que cuando uno se vuelve mamá se le duplica el miedo a muchas cosas, todo. Y ella fue la que me dijo una de las frases hermosas que me dijo, mi hijita, es que la paz solo es mental. Y pues eso también, esa, mejor dicho, esa De frase, ahí viene todo otro proyecto, ¿no? ahí viene todo otro proyecto que tengo, porque ya eso sí me terminó de hacer pues como sentido en, sí, es que todo está dentro y si tú no manejas, pueden ser. Mm. Ay, creo que otra vez se congeló la imagen, esperemos a ver. Tú, Como ya sí, listo, retomemos. entonces, claro, todo está adentro y todo es el manejo que se le dé y las reacciones a todas las circunstancias de la vida que se nos presenta, que se nos van a seguir presentando, es el manejo que uno les dé. Y pues ella llegó a viejita con la cabeza bien puesta después de todo lo que le pasó y con su dignidad de ser mujer y su orgullo de haber mantenido y sostenido esa familia pues con miles de tragedias. Esa fue la más representativa para mí. Como te digo, de ahí nacerá otro proyecto porque es bien especial. No, me encanta cómo todo se conecta, pues y al final sí nace el proyecto de la paz es mental, ¿cierto? Es mental. Sí, no, me encanta. Solo, como quien Es dice, pues porque la solo. guerra, la paz solo es mental. De ahí viene todo, pues la verdad, al final todo lo construimos en la mente, pues de ahí empieza el miedo, la paz y todo lo demás. Entonces, pues realmente hay mucha sabiduría por detrás. Y la verdad, pues volviendo como al inicio de nuestra conversación y encuentro, o sea, me encanta ver cómo encuentro tantas conexiones como con tu obra y como sin haberte conocido, sin saber nada, pues como lo que viene de mis abuelas y con la propuesta que tengo y con mi historia de por qué el hogar, por qué el agua, por qué la sabiduría, pues y encontrar que tú de otra forma, pues te conectaste con eso, ¿no? Con esas mujeres, con esas viejas que quieren ser mujeres, quieren ser mujeres sabias o que son mujeres sabias, que están en sus hogares, que recolectan cosas, que encuentras el agua en esos contenedores, en esas jarras,
que te conectas con esos úteros, con esa ancestralidad femenina y con esa sabiduría, ¿no? De sus palabras, de sus historias, de lo que ellas han aprendido y pues que tanto termina como en otro proyecto que la paz solo es mental, pues realmente, o sea, es como si hubiéramos hecho un círculo 360 pues, de como todo el tema, porque yo pensaba, no, yo creo que aquí va a haber algunas conexiones, ¿cierto? Pues, de toda la sabiduría de las mujeres y de las viejas, pero pues realmente va mucho más allá y es increíble, pues de cómo esto realmente sí se conecta por todas las partes y que desde siempre lo que he estado como buscando es entender esa conexión de esa ancestralidad femenina, pues de cómo va más allá de la parte biológica de la abuela, que aunque muchas personas como yo tuvimos la oportunidad de tenerlas, muchas como tú no, pero la encuentran de otra manera, o sea, está siempre ahí, esto es una energía que está presente de diversas formas y que pues que así se encuentra y que tú haces un gran favor a la humanidad de llevarla a través del arte, ¿no? Porque mucha gente pues como tú que no tuvo la oportunidad, pero mucha gente se va a conectar con eso, pues a través de tu arte, a través de tus talleres y pues eso es lo más bonito porque pues, lo vas a mantener vivo, porque esa conexión es necesaria, como hablábamos también al principio, esa conexión es muy necesaria en este mundo, sobre todo como está hoy. Energía que queramos o no está presente, como tú dices, tengamos o no abuelas, tengamos o no mamá, es una energía, entonces sí, sí. También lo mismo con los hombres, no es hombre y mujer y no es las cosas que hacen la mujer y la obviamente las mujeres de pronto tenemos la energía femenina obviamente más a flor de piel y en mayor concentración, pero los hombres también tienen, es más, los hombres son XY en su cromosoma que es el que define el femenino y el masculino. Nosotros no tenemos... No. Hay pregunta para que se la hagan. Sí, eso es cierto. Importante. Es verdad. Y bueno, ¿dónde? Pues quería compartir un poco de tu trabajo, o sea, sé que has estado haciendo exposiciones, ¿dónde la gente te puede encontrar? O sea, para estos talleres, porque pues también mi labor acá es como, bueno, darte ese espacio de que la gente te encuentre dónde puedes, dónde estás, sé que estás en Instagram, podemos, si Turi nos ayuda, tú tienes ahí el Instagram de María y nos puedes ahí compartir y pues cuéntanos un poquito de eso, donde la gente te puede encontrar con tu arte, con tus talleres y todo lo demás. Digamos, yo estoy ubicada pues en el Retiro, en Medellín, pero en las afueras, en un pueblo, en el Retiro. Tengo un espacio en el pueblo que se llama 18 Almas, ahí dicto los talleres de identidad creativa y algunos más. Entonces en mi Instagram siempre estamos pasando cuando hay nuevos talleres, ¿cierto? Mi Instagram es María Adelaida Penagos, no, @ María Adelaida Penagos, sí, María Adelaida Arroba, Penagos. perfecto. Y Manuela. digamos Ahí que está, ahí también lo pusimos. Listo. eso. La obra personalmente por ahí y pues tengo varias exposiciones, exhibiciones y se está avisando también por ahí en donde estén, los que están acá o en Medellín o próximamente estaré en Jericó también, otro pueblo, y ojalá pues de pronto muchos más espacios, tanto nacionales como internacionales, pero pues para un contacto directo por ahí, Instagram. Perfecto. Ah, bueno, no, pues ahí ya saben todos cómo, dónde encontrar a María Adelaida con su trabajo, con sus talleres. Pues no, me encantaría poder participar de alguno de estos talleres. No sé si haces algo virtual, porque pues obvio, cuando vaya a Medellín, lo primero que encontraría y quisiera estar es allá, pero no sé si has pensado, si has hecho algo virtual, porque incluso... Sabe lo virtual, pues claro, todos hemos pensado, yo creo, pero es que es algún proceso tan físico, tan Yo manual, sé, yo sé.
Por ahora, pues lo sigo dando en espacios y también a empresas, activaciones y actividades que se le hacen a las empresas y a las familias de las empresas. Entonces, por ahora, pues no lo tengo, pero pues sería el proyecto a seguir, ¿no? En cuanto a talleres, ¿cierto? Para poder llegar a más gente, claro. Sí, claro. Bueno, algo para que podemos pensar, porque en este espacio mucha gente busca y hemos hecho ya cosas virtuales con estos talleres, entonces, bueno, quién sabe, puede ser otra cosa que podamos hacer juntas. No Ahí solo es. este espacio, pero sería súper lindo, pues porque toda la gente que se conecta con esto, pues buscar un espacio para seguirse conectar y trabajar ese lado de la ancestralidad femenina. Estoy dispuesta y pues te agradezco un montón y admiro demasiado la labor que haces de rescatar todo ese linaje y de entender que venimos de atrás, ¿cierto? Y que no somos solo una, somos muchas de aquí para Mucho, atrás, seremos muchas de aquí para adelante. Entonces, así no, es. conocimiento y agradecimiento total a ti, Moni, por lo que haces, de verdad que es de admirar. Gracias, y igualmente a ti. O sea, desde que me conecté contigo, tu proyecto, me encanta, pues de nuevo, esa mujer de tantas facetas que tienes y cómo a través del arte pues traes toda la cultura y principalmente la cultura de nuestro país colombiana y esa cultura doméstica tan bonita que a veces la dejamos ahí como a un lado y la gente no le da valor porque pues es el día a día y realmente el verdadero arte para mí está ahí. O sea, alguien que tiene los ojos de reconocer de que hay arte y estética en la casa de una mujer que recolecta sus objetos, pues eso no tiene valor. O sea, de ahí es donde nacimos, de ahí crecimos, de ahí aprendimos. Entonces, pues de realmente qué trabajo tan hermoso y que pues que lo sigas y sigas tocando mucha gente, muchos corazones a través de esto. Gracias también. Sí. Chao, y lo mismo, estaremos conectadas. Así será. Bueno, pues gracias por este espacio, por compartir tu historia. Y bueno, fue rico haber aprendido mucho más contigo. Y bueno, que todos sigan siguiendo a María y sigan conectados aquí en el evento de Grandma's Match para este año que tendremos otros participantes muy interesantes. Gracias, chao. Bueno, hasta luego, que estén bien. Buenas noches.